Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy es día sábado, 18 de noviembre del 2023. Es el sábado de la semana 32 del tiempo ordinario. La lectura que tomamos es del libro de la sabiduría, capítulo 18, del 14 al 16, del capítulo 19, del 6 al 9. Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra todopoderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera, tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder, para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita, y donde antes había agua surgió tierra firme. En el mar rojo apareció un camino despejado, y en las olas impetuosas una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo, mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos el Evangelio que, bueno, pues es el de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar, siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues tenemos estas dos lecturas que nos está hablando con una profundidad. La primera lectura, que es el libro de la sabiduría, capítulo 18, 14, 16 y capítulo 19, del 6 al 9, nos habla de una profundidad en la ayuda que Dios nos da a todos nosotros. Seas o no seas adorador de Dios, ¿no? Cristiano o no cristiano. El Señor derrama su gracia sobre todos. Lo que pasa es que nosotros pues la desaprovechamos. Simple y llanamente la echamos a un lado. Y preferimos el pecado, la ausencia de Dios. Preferimos no comunicarnos con Dios. Preferimos las cosas que nos llenan a nuestros cinco sentidos y a nuestra sexualidad. Y nos dice aquí la lectura de sabiduría que nos dice que cuando había un silencio que envolvía todas las cosas a la mitad de la noche, la palabra del Señor es implacable. Se lanzó desde el trono real, el cielo, hacia un lugar que estaba condenado y lo exterminó. Acabó. Así es la palabra de Dios. Cuando llega la palabra de Dios a tu vida, extermina toda tu maldad, extermina todo tu pecado. Llega a ti y te llena de sabiduría, te llena de grandeza y de bendición. Y nos sigue diciendo que pues la muerte llega por donde quiera, porque así Dios ha dispuesto, principalmente para aquellos que mueren corporalmente y espiritualmente.
y que pues aquel que estuvo con el Señor pues morirá corporalmente, pero se dormirá en la esperanza de la resurrección. Así decimos nosotros los creyentes, los católicos. No morimos, seguimos vivos espiritualmente. Nos menciona aquí en el libro de la sabiduría que la creación entera, obediente a las órdenes de Dios, actúa de manera diversa a su modo de proceder. Para librar a tus hijos de todo daño, dice. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita, y donde antes había agua, surgió la tierra firme. Nos habla de la creación. Acuérdense que en el libro del Génesis nos menciona cómo inició todo. Estaban las aguas, y se secó una parte y se hizo la tierra. En aquel entonces les está hablando a los israelitas, lógicamente, ¿no? Dándoles a entender que Dios Todopoderoso es quien nos da todo. Él nos llena de alegría. Él con su mano, con su espada, puede acabar con nuestro pecado, puede acabar con nuestra maldad, puede acabar con nuestra mal actuar. Nosotros debemos de permanecer siempre con Dios, no alejarnos, porque Él siempre está con nosotros. No nos debemos de alejar. Nos sigue diciendo aquí, por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables. Pues es lo que pasa con nosotros. El Señor nos protege, nos tiende la mano, y sus prodigios son admirables. Yo me pregunto, ¿por qué hoy en la actualidad, conociendo la historia, ponemos muchos pretextos? La historia divina, la historia de Dios. Los que hayan leído la Sagrada Escritura pues podrán darse cuenta de algo importante. Una es de cuando Dios ayuda a Noé y lo salva. Son hechos históricos. Mucha gente titubea en decir que sea cierto eso. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo y se inundó el planeta. Ese es un punto, ¿no? Otro es cuando Dios destruye Sodoma, ciudad pecaminosa, y salva a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, que ya después la esposa muere por una desesperación. Otro suceso, que también la ciencia y la astronomía dicen, no, pues cayó un meteorito. Y que, bueno. Vemos otros sucesos cuando estuvieron 400 años los hebreos en Egipto, y que Moisés va y saca a su pueblo de la esclavitud. Que no estuvieron 400 años siendo esclavos, los últimos años, pero bueno, estuvieron viviendo ahí 400 años. Y vemos las plagas que cayeron, 10 plagas le cayeron a los egipcios, 10. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Granizo, pues ahí, lumbre, langostas. Se convirtió el agua en sangre. Y todo esto la ciencia trata de darle una explicación. No, pues es que eran producto, no era sangre, era un producto de una tinta que salió de la profundidad de las plantas. Otros no, de la erupción de un volcán, y que tratan de decir muchas cosas, ¿no? Bueno, 10 plagas. Sale el pueblo y cruza el mar. Dios abre el mar para que puedan pasar por ahí todos los hebreos. La ciencia quiere, oh no, es que pasaron por un charquito, o sea, en ese momento hubo un tipo tsunami, ¿no? Que se jaló el agua para todos lados y pudieron pasar por ahí, ¿no? No, si tratan de darle una explicación a las cosas divinas del Señor, ¿no? Después Moisés, ¿verdad? Ya deja al pueblo ahí, y estuvieron 40 años, 40 años recibiendo el maná, o sea, un tipo de migajón que caía del cielo, y bajaban las cordobesas a comerse ese migajón. Le dicen maná, que es manú, que es esto. En nuestro idioma significa ¿qué es esto?
No es un nombre, maná, Manú no es un nombre. ¿Qué es esto? Es la traducción en nuestro idioma. 40 años les estuvo dando para que sobrevivieran antes de llegar a la tierra prometida los hebreos. Dios no los había llevado luego a la tierra prometida porque se habían desesperado, y cuando Moisés estaba en el monte Sinaí 40 días y 40 noches ya se habían hecho un becerro de oro, y les había ayudado Aarón, el hermano de Moisés, que sabía cómo labrar el oro y hacer una figura de un becerro, de un toro. Y Dios dijo: son idólatras. En 40 días volvieron a caer. Por eso nuestro Señor Jesucristo 40 días estuvo en el desierto. Pero bueno, esa es una confrontación, ya después vemos eso. Sucedió eso, que les dio de comer 40 años. Un hecho histórico. ¿Sí? Hacen un arca de la alianza, un cofre, con las medidas que Dios dijo, y guardan ahí los mandamientos, las tablas que ya había hecho Moisés, porque las primero las hizo Dios y las destruyó Moisés aventándoselas al pueblo idólatra. Y después tuvo que volver a subir, ¿sí? Para que escribiera él ya por su mano propia, Moisés. Y esas tablas estaban en el arca de la alianza. Estaba el báculo de Moisés, que era de Aarón, y estaban los residuos que sobraron del maná, de la comida. Y se desapareció esa arca. Es un hecho histórico. No se sabe dónde está. Otro prodigio, ¿no? Otra cosa divina, ¿no? Les estoy mencionando algunas del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, ¿sí? Tenemos muchas también de nuestro Señor Jesucristo, que hizo tantos milagros, que ayudó a tanta gente. Me tardaría yo ahorita muchísimo en decirles todo, todo, todo. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, hubo un terremoto, se rompieron los velos del templo de Jerusalén, resucitaron muertos, sí, los que estaban ya sepultados salieron a la luz. Estuvo oscuro 3 horas ese lugar, Jerusalén, ahí donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. 3 horas, no fue eclipse. Los científicos te quieren dar a entender algo. No, es que hubo un problema ahí, una situación, o sea, a fuerza no han podido. Por eso les digo, les puedo mencionar mucho. Y yo les pregunto, ¿cómo es posible que hoy en la actualidad la gente no cree en Dios? Si son hechos históricos. Si no crees en los hechos históricos, pues entonces tampoco vas a creer que supuestamente Cristóbal Colón descubrió América, ¿verdad? Que Hernán Cortés llegó a América. Sí, pues sí. Y es más, si no crees en Jesucristo, pues en qué año vives, ¿no? Que nosotros llevamos la fecha según el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el 2023, bueno, pues. Entonces, ¿en qué año vives? ¿Eres judío? Bueno, estás en el año 5784, bueno. Pero tampoco eres judío y no crees en Jesucristo, pues ¿en qué año vives? ¿Va? En el año que tengas, tienes 20 años, pues tienes la fecha de 20. Tienes 30 años, pues tienes la fecha de 30. Pues, no, sí, o sea, de veras, es increíble que la gente no cree en Dios y que no crea en los prodigios de Dios. Bueno, pues aquí lo dicen, ¿no? Muy claramente. Nuestro Señor dice aquí: por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos los hebreos, los israelitas, cuando fueron liberados en Egipto, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Pues sí. Vamos a pasar al Evangelio. El Evangelio es de Lucas 18, del 1 al 8. Dice que en aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar, siempre sin desfallecer, Jesús les propuso una parábola. Que había un juez que no creía en Dios, tampoco respetaba la ley de los hombres, pero era juez. Y una viuda siempre acudía a él para pedirle que le hiciera justicia contra su adversario, posiblemente sus parientes, ¿no? Porque ya saben, ¿no? Sí, las viudas pues quedaban solas y lo primero que hacían los parientes era quitarle todo a la viuda, no había quien le hiciera frente, ¿no? Si tenía un hijo, pues bueno, si era mayor de edad, pues ese lo iba a proteger a la viuda, ¿no? Pero si no, le decía al juez que le ayudara, pero el juez no le hacía caso. Y llegó el momento en que dijo: mejor sí le voy a hacer justicia, no sea que me siga molestando. O sea, no porque le tuviera miedo a Dios, no porque le tuviera miedo a la ley que él representaba,
No porque le tuviera miedo a la viuda de que lo fuera a matar, ¿no? Ya para que no lo estuviera friegue y friegue y friegue, ¿no? O sea, ya, estoy cansado de que me esté moleste, moleste. Por esa razón, muy humana, muy mundana, muy material, muy terrenal. Y fíjense lo que dice Jesucristo aquí, dice, si así pensaba el juez injusto, ¿ustedes creen que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? ¿Ustedes creen que no? Pues lógico que el Señor nos va a hacer justicia. Hoy en día tenemos unos problemas muy grandes, hermanos, ¿eh? Hay una invasión de Rusia a Ucrania. Hay una guerra que Israel, por venganza contra los de Hamas o de Hamas, de origen palestino, es un grupo terrorista, por haber matado a tantos israelíes. Israel se levantó en armas y ha destruido toda la franja de Gaza, un territorio, dicen que es como una cárcel, ¿no? Porque no puede pasar de un lado porque está Israel y del otro lado está Egipto y del otro lado está el mar, y el mar está apoderado por los israelitas. No pueden navegar tan libremente, no tienen territorio litoral por ahí, ¿no? Y ha muerto mucha gente. La desesperación, la venganza, el odio, el rencor de muchos años se ha hecho presente y mucha gente ha muerto. Hombres, ancianos, mujeres, niños y niñas recién nacidos, mujeres embarazadas, no se diga jóvenes, ¿no? Tanto murieron cuando los terroristas mataron a todos en el territorio israelí, como los israelíes ahorita han matado a tanta gente ahí en la franja de Gaza. Y qué feo es esto, ¿no? Muchos problemas. Pero aquí, ¿ustedes creen que Dios no va a hacer justicia? Claro que va a hacer justicia. ¿Quién tiene la razón? Solo Dios sabe quién tiene la razón. Pero Dios dijo, no matarás. Y se los dijo tanto a los palestinos como a los israelitas, a los judíos. Es un mandamiento. ¿Sí? No a la venganza. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y no solamente lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque dirán, pues es que ellos no creen en Jesucristo y como Jesucristo dijo eso, no, hermano, también está en el Antiguo Testamento. Ahí lo pueden buscar en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, dice la lectura, ¿creen acaso que Dios no va a hacer justicia? Si todos los días están pidiendo día y noche que haya justicia. Hará justicia, sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe en la tierra? Pues eso es lo que nosotros deberíamos de preocuparnos, hermanos. Porque la fe está acompañada de obras. Y así como ese juez dijo, bueno, pues voy a hacer esa obra de caridad a esta viuda para que no me esté fregando, ya ni nosotros hacemos eso hoy en día, hermanos. Hagamos obras de caridad con nuestra propia familia. Muchas veces nuestra propia familia necesita de nosotros. Oye, pero es que, ¿cómo da lata mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, mi sobrino, mi sobrina? Tengo que estarles ayudando. Llevo 5 años, 10 años, 20 años ayudándole, procurándole. Pues es tu obra de caridad que tienes que hacer, hermano. Si no sabes hacer obras de caridad a tu familia, menos al prójimo externo, ¿verdad? ¿Quién es el prójimo? Pues tú el próximo, todo el que está cerca de ti. Entonces, pues somos templos vivos del Espíritu Santo, tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, ayudando a los demás. Sí. No nos queda de otra, ese es nuestro trabajo, ¿eh? Acuérdate de la lectura de los talentos, ahí lo vamos a escuchar mañana domingo. Ahí te lo voy adelantando, ¿eh? El Señor te da talentos, si no te los pones a trabajar, pues te va a cargar el payaso. O sea, te va a ir mal. Es una frase, no cargarte el payaso. Hermano, espero que esto te sirva como curiosidad
y que te den ganas de volverlo a leer para que el Espíritu Santo te diga qué es lo que tienes que hacer. Yo siempre te digo y siempre les digo que no me crean a mí, sino pónganse a estudiar la palabra de Dios y pidan al Espíritu Santo que los guíe. Que Dios te bendiga, hermano.